Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya es demasiado tarde. Demasiado tarde para recuperar un sueño, demasiado tarde para reconstruir una familia, demasiado tarde para sanar una herida, demasiado tarde para volver a comenzar. Miramos hacia atrás y vemos oportunidades perdidas, personas que ya no están, errores que no podemos borrar, años que jamás volverán, y entonces aparece una pregunta silenciosa en nuestro corazón. ¿Todavía puede Dios hacer algo con mi vida? Quizá hoy esa sea también tu pregunta. Tal vez llevas mucho tiempo creyendo que aquello que perdiste nunca podrá regresar. Puede ser una relación que terminó, un negocio que fracasó, una oportunidad que dejaste pasar, la paz que alguna vez sentiste, la alegría que parecía acompañarte todos los días, o simplemente la esperanza de que el mañana pueda ser mejor. Pero hoy quiero decirte algo que quizá necesites escuchar más que nunca. Nuestro Dios es especialista en restaurar aquello que parecía perdido para siempre. Cuando los hombres dicen que ya no hay solución, Dios apenas está comenzando su obra. Cuando creemos que todas las puertas se cerraron, Él ya está preparando una nueva entrada. Cuando sentimos miedo por el futuro, Él ya se encuentra allí esperándonos, porque el tiempo limita al ser humano, pero jamás ha limitado a Dios. Hoy meditaremos juntos en 3 salmos llenos de esperanza. El Salmo 91 nos recuerda que quien habita bajo el abrigo del Altísimo vive protegido por aquel que conoce el mañana mucho antes de que nosotros lleguemos a él. El Salmo 23 nos presenta al buen pastor que guía a sus ovejas por caminos seguros, aun cuando ellas no entienden hacia dónde las está llevando. Y el Salmo 64 nos enseña que Dios escucha el clamor de sus hijos y los protege de aquello que ellos ni siquiera alcanzan a ver. Qué hermoso descanso produce saber que nuestro futuro no está en manos del azar, está en las manos del Señor. Antes de comenzar nuestra oración, quiero compartir contigo una historia. Es la historia de Manuel. Vivía en una pequeña ciudad del estado de Colorado. Durante más de 25 años había trabajado como carpintero. Era conocido por fabricar muebles de excelente calidad. Muchos decían que sus manos podían transformar cualquier trozo de madera en una verdadera obra de arte. Con el paso de los años, logró abrir un pequeño taller. Contrató a algunos empleados. El negocio prosperó. Pensó que finalmente había alcanzado la estabilidad con la que tanto había soñado. Pero una noche ocurrió un incendio. Las llamas consumieron casi todo el taller. Las herramientas, la maquinaria, los muebles terminados, los pedidos pendientes. Todo desapareció en pocas horas. Cuando Manuel llegó al lugar al amanecer, solo encontró humo, cenizas y silencio. Se quedó inmóvil observando aquello que había construido durante media vida. No lloró, ni siquiera pudo hablar. Solo pensó, todo terminó. Durante semanas caminó sin rumbo. Intentó calcular cuánto dinero necesitaría para empezar nuevamente. Las cifras eran imposibles. No tenía seguro suficiente. No tenía ahorros. Ya no era joven. Muchos amigos le aconsejaron que se jubilara, que aceptara la derrota, que buscara otra ocupación. Y por primera vez comenzó a creer que quizá tenían razón. Una tarde encontró una vieja caja donde guardaba fotografías de sus primeros trabajos. Allí estaba la pequeña mesa que construyó cuando apenas aprendía el oficio. También encontró una Biblia que había pertenecido a su padre. Hacía años que no la abría. La tomó con cuidado. El polvo cubría la portada. La abrió casi al azar. Sus ojos se detuvieron en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Continuó leyendo. Después llegó al Salmo 91. Finalmente leyó el Salmo 64. No entendía por qué precisamente esos 3 salmos parecían hablar directamente a su corazón. Esa tarde
Hizo una oración muy sencilla. No sé cómo volver a empezar, pero si tú todavía tienes un propósito para mí, enséñame el siguiente paso. No pidió un milagro espectacular, no pidió recuperar inmediatamente todo lo perdido, solo pidió dirección, y muchas veces ese es el comienzo de los mayores milagros. Los días siguientes ocurrieron pequeñas cosas que parecían insignificantes. Un antiguo cliente apareció inesperadamente. No necesitaba un gran pedido, solo quería reparar una vieja silla construida muchos años atrás por Manuel. Después llegó otro cliente y luego otro. Un vecino le prestó algunas herramientas. Otro le ofreció un pequeño espacio en un viejo almacén para trabajar mientras encontraba un lugar mejor. Nada ocurrió de un día para otro. No hubo riqueza inmediata. No hubo soluciones mágicas, pero cada pequeña puerta que se abría parecía confirmar que Dios seguía guiando sus pasos. 5 años después, Manuel volvió a tener un taller. No era el mismo, era mejor, más grande, con mejores herramientas, y sobre la pared principal colocó un pequeño letrero de madera que él mismo talló. Decía: Dios restaura lo que parecía perdido para siempre. Cada cliente que entraba preguntaba por aquella frase, y Manuel siempre respondía con una sonrisa. El incendio destruyó mi taller, pero no pudo destruir los planes que Dios tenía para mi vida. Qué fácil resulta pensar que el futuro depende únicamente de lo que hoy podemos ver, pero Dios siempre está obrando mucho más allá de nuestra mirada. Nosotros vemos cenizas, Él ya está preparando una nueva construcción. Nosotros vemos finales, Él está escribiendo nuevos comienzos. Nosotros vemos puertas cerradas, Él ya abrió otra que todavía no alcanzamos a descubrir. Quizá tú también sientes que algo importante quedó atrás para siempre. Tal vez perdiste un empleo, una relación, una oportunidad, un sueño. Quizá incluso perdiste la confianza en ti mismo. Pero escucha atentamente. Dios jamás pierde el control de la historia de sus hijos. Él ya conoce el camino que recorrerás mañana. Ya sabe las personas que pondrá en tu vida. Ya conoce las oportunidades que aún no puedes imaginar. Por eso el futuro no debe producir temor en quienes caminan de la mano del Señor, porque el Dios que estuvo contigo ayer permanece contigo hoy y ya te está esperando en cada uno de tus mañanas. El Salmo 91 nos recuerda que podemos descansar bajo su protección. El Salmo 23 promete que el buen pastor nos guiará por sendas seguras, y el Salmo 64 nos asegura que el Señor escucha nuestras oraciones y nos libra de peligros que ni siquiera alcanzamos a comprender. Quédate conmigo hasta el final. En la siguiente parte de esta oración, entregaremos al Señor todo aquello que creemos perdido, todos nuestros temores acerca del futuro y cada sueño que aún permanece guardado en nuestro corazón, creyendo que el Dios que restaura lo imposible ya está preparando el camino delante de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto a confiar, aun cuando todavía no entendemos todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Gracias porque tu amor permanece firme cuando nuestras fuerzas flaquean. Gracias porque tus promesas nunca cambian, aunque nuestras circunstancias cambien una y otra vez. Hoy decidimos creer que nuestro futuro está seguro en tus manos, no en nuestras capacidades, no en nuestra experiencia, no en el dinero, no en las oportunidades que el mundo pueda ofrecer. Nuestro futuro descansa en el Dios que conoce el final desde el principio, y por eso podemos vivir sin temor. Señor, hoy hacemos nuestras las palabras del Salmo 91. Permítenos habitar bajo el abrigo del Altísimo, que nuestra casa permanezca bajo tu protección, que nuestros hijos crezcan bajo tu cuidado, que nuestros padres experimenten tu fortaleza,
que nuestros matrimonios sean sostenidos por tu gracia, que ningún temor robe la paz que tú deseas para nosotros. Cuando las noticias nos llenen de incertidumbre, recuérdanos que tú ya conoces el mañana. Cuando el miedo quiera dominar nuestro corazón, haznos recordar que tú nunca has perdido el control. Cuando no entendamos por qué ciertas puertas se cerraron, ayúdanos a confiar en que tú estás preparando otras mucho mejores. Padre, también hacemos nuestra la promesa del Salmo 23, guíanos como el buen pastor. No permitas que caminemos solos cuando debamos tomar decisiones importantes. Danos sabiduría. Cuando enfrentemos caminos desconocidos, danos confianza. Cuando sintamos que avanzamos demasiado despacio, enséñanos a esperar con paciencia, porque tú nunca llegas tarde. Siempre actúas en el momento perfecto. Hoy queremos entregarte todo aquello que creemos haber perdido, los sueños que dejamos abandonados, las oportunidades que nunca regresaron, las relaciones que terminaron, los años que sentimos desperdiciados, las fuerzas que pensamos que jamás recuperaríamos, los proyectos que fracasaron, las lágrimas que nadie conoció y las oraciones que todavía parecen no tener respuesta. Señor, nada está perdido mientras permanezca en tus manos. Tú eres especialista en restaurar aquello que los hombres consideran imposible. Mientras seguimos orando, quiero compartir otra historia. Es la historia de Teresa. Vivía en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Había dedicado gran parte de su vida al cuidado de su familia. Después de enviudar, comenzó a trabajar cosiendo ropa desde una pequeña habitación de su casa. No ganaba mucho, pero era suficiente para vivir con sencillez. Su mayor ilusión era ahorrar para comprar una pequeña vivienda donde pudiera pasar tranquilamente el resto de sus años. Durante 15 años ahorró cada moneda con enorme esfuerzo. Renunció a muchas comodidades, trabajó incluso cuando estaba cansada. Finalmente reunió el dinero suficiente para comprar una pequeña casa cerca de una iglesia que tanto amaba. Pensó que por fin había llegado el tiempo del descanso, pero apenas unos meses después, una fuerte tormenta provocó un deslizamiento de tierra que dañó gravemente la vivienda. Los ingenieros determinaron que reconstruirla costaría mucho más de lo que ella podía pagar. Teresa sintió que todos aquellos años de esfuerzo habían desaparecido en un solo día. Una noche permaneció sentada observando las paredes agrietadas. No lloró, simplemente permaneció en silencio. Después tomó su Biblia, leyó lentamente el Salmo 91 Cónabo. Encontró paz al recordar que el verdadero refugio nunca había sido aquella casa. Después leyó el Salmo 23, comprendió que el buen pastor seguía guiando su camino, aunque ella no entendiera hacia dónde. Finalmente abrió el Salmo 64. Mientras meditaba en aquellas palabras, comprendió algo que jamás había pensado. Ella estaba llorando por una casa, pero Dios seguía construyendo una vida. Aquella sencilla reflexión cambió completamente su actitud. A la mañana siguiente, comenzó a ayudar como voluntaria en un comedor comunitario de la iglesia. Pensó que solamente ocuparía su tiempo mientras resolvía sus problemas, pero Dios tenía otros planes. Allí conoció a decenas de familias necesitadas, niños, ancianos, madres solteras, personas que habían perdido mucho más que una vivienda. Teresa empezó a coser ropa para quienes no podían comprarla. Después enseñó costura a varias mujeres jóvenes. Con el tiempo, aquel pequeño grupo creció tanto que una organización benéfica decidió apoyarlo económicamente. Años después, construyeron un centro comunitario donde decenas de mujeres aprendían un oficio para sostener a sus familias. Una periodista local visitó el lugar para escribir un reportaje. Al preguntarle cómo había comenzado todo, Teresa respondió con una sonrisa:
Yo pensaba que Dios quería devolverme una casa, pero Él quería regalarme una misión. ¿Cuántas veces nosotros también confundimos nuestras pérdidas con el final de nuestra historia? Lloramos por lo que desapareció, sin saber que Dios está preparando algo mucho mayor. No siempre restaura devolviendo exactamente lo mismo. Muchas veces restaura creando algo infinitamente mejor. Padre, hoy queremos dejar de mirar únicamente aquello que perdimos. Enséñanos a mirar también todo aquello que tú todavía estás preparando. Danos ojos para reconocer tus nuevas oportunidades, corazones dispuestos para obedecer tu dirección y paciencia para esperar el tiempo perfecto. Señor, también queremos entregarte nuestros temores acerca del futuro. Hay quienes escuchan esta oración y no saben cómo pagarán sus cuentas. Otros esperan un empleo. Otros aguardan el resultado de un examen médico. Algunos tienen miedo por el futuro de sus hijos. Otros sienten incertidumbre por decisiones importantes que deberán tomar muy pronto. Pero tú ya conoces cada uno de esos caminos. Nada de lo que sucederá mañana puede sorprenderte. Ya estás allí, esperándonos, preparando cada detalle conforme a tu perfecta voluntad. Por eso hoy decidimos confiar, aunque todavía no entendamos, aunque aún no veamos la respuesta, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, porque sabemos que el Dios que abrió el mar para su pueblo, el Dios que alimentó a Elías en el desierto, y el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos sigue siendo el mismo Dios que guía nuestra vida hoy. Gracias porque el Salmo 91 nos recuerda que vivimos bajo tu protección. Gracias porque el Salmo 23 nos asegura que el buen pastor nunca abandona a sus ovejas. Y gracias porque el Salmo 64 nos enseña que tú escuchas nuestras oraciones y actúas aun cuando nosotros todavía no alcanzamos a comprender cómo lo estás haciendo. Hoy descansamos en esa verdad. Y mientras nos acercamos a la parte final de esta oración, colocamos delante de ti nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, creyendo con todo nuestro corazón que el Dios que restaura lo que parecía perdido para siempre, ya está preparando bendiciones que superarán todo lo que alguna vez imaginamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, al llegar a la parte final de esta oración, queremos detenernos una vez más para darte gracias. Gracias porque desde el primer momento de este encuentro has hablado a nuestro corazón. Gracias porque tu presencia sigue siendo nuestro refugio en medio de cualquier incertidumbre. Gracias porque, aun cuando nosotros no podemos ver el camino completo, tú ya conoces cada paso que daremos. Hoy elegimos confiar en ti, no porque entendamos todo lo que sucede, no porque todas nuestras preguntas hayan sido respondidas, no porque todos nuestros problemas hayan desaparecido. Confiamos en ti porque tú eres fiel, porque nunca has abandonado a quienes ponen su esperanza en tus manos, porque tus promesas permanecen firmes por todas las generaciones. Señor, conforme al Salmo 91, declaramos que habitaremos bajo el abrigo del Altísimo. Ese será nuestro lugar seguro, no las riquezas, no las personas, no las circunstancias. Nuestro refugio eres tú. Protege nuestro hogar, guarda a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, fortalece a nuestros padres, acompaña a nuestros abuelos, sostén a nuestros hermanos, cuida a nuestros amigos y rodea con tus ángeles a cada persona que amamos. Líbranos de accidentes, de enfermedades, de malas decisiones, de personas que quieran hacernos daño y también de peligros que jamás llegaremos a conocer, porque tu mano poderosa ya estuvo obrando antes de que nosotros pudiéramos ver el peligro. Gracias porque muchas veces nos has protegido sin que siquiera nos diéramos cuenta. Padre, hoy queremos entregarte completamente nuestro futuro. Sabemos que muchos de los que escuchan esta oración
sienten temor por lo que vendrá. Algunos no saben si conservarán su trabajo, otros esperan noticias importantes. Hay padres preocupados por sus hijos, jóvenes que no saben qué camino tomar, personas mayores que sienten incertidumbre acerca de los próximos años, familias que atraviesan dificultades económicas, personas que enfrentan tratamientos médicos y corazones que han perdido la tranquilidad pensando constantemente en el mañana. Pero hoy recordamos una verdad poderosa: el futuro nunca ha estado fuera de tus manos. Antes de que nosotros despertemos cada mañana, tú ya estás allí. Antes de que enfrentemos una dificultad, tú ya conoces la solución. Antes de que una puerta se cierre, tú ya estás preparando otra. Antes de que derramemos una lágrima, tú ya conoces el consuelo que traerás a nuestra vida. Qué maravilloso es saber que caminamos detrás del Dios que nunca improvisa. Nada te sorprende, nada escapa de tu control, nada puede alterar tus planes eternos. Señor, conforme al Salmo 23, queremos seguir al buen pastor todos los días de nuestra vida. Guíanos por sendas de justicia. No permitas que el miedo nos haga correr delante de ti. Enséñanos a caminar al ritmo de tu voluntad, aunque el camino parezca largo, aunque todavía no entendamos algunas respuestas, aunque debamos atravesar momentos difíciles. Sabemos que si tú nos conduces, jamás estaremos perdidos. Tu vara nos protege, tu cayado nos sostiene, tu presencia nos da seguridad. Y aún en el valle más oscuro podemos descansar porque sabemos que tú nunca dejas solas a tus ovejas. Padre, hoy también queremos entregarte todo aquello que pensamos haber perdido para siempre. Los sueños que dejamos olvidados, las oportunidades que creíamos terminadas, las relaciones rotas, las amistades que se alejaron, la paz que un día sentimos, la alegría que parecía haberse apagado, las fuerzas que creíamos agotadas, la confianza que perdimos después de tantas decepciones, los años que sentimos desperdiciados y todas aquellas cosas que todavía duelen cuando las recordamos. Señor, tú eres experto en restaurar lo que el ser humano considera imposible. Donde nosotros vemos ruinas, tú ves cimientos para un nuevo comienzo. Donde nosotros vemos finales, tú escribes nuevos capítulos. Donde nosotros vemos puertas cerradas, tú preparas caminos que nunca imaginamos. Ayúdanos a dejar de vivir mirando únicamente hacia el pasado. Enséñanos a mirar hacia adelante con esperanza, porque nuestro mejor capítulo todavía puede estar por comenzar. Padre, mientras seguimos orando, quiero recordar una última historia. Es la historia de Robert. Vivía en un pequeño pueblo de Vermont. Durante 40 años cultivó un enorme huerto de manzanos heredado de su padre. Cada árbol representaba un recuerdo. Allí aprendió a trabajar cuando era apenas un niño. Allí enseñó a sus hijos y soñaba con que algún día también sus nietos continuarían aquella tradición. Pero un invierno extraordinariamente fuerte destruyó gran parte del huerto. Las heladas dañaron cientos de árboles. Muchos agricultores dijeron que era imposible recuperarlo. Algunos incluso comenzaron a vender sus terrenos. Robert caminaba cada mañana entre aquellos árboles secos. Sentía que una parte de su propia historia también había muerto. Una tarde, mientras leía el Salmo 91, comprendió algo. Los árboles podían perder sus hojas, pero las raíces seguían vivas. Aquella sencilla verdad transformó su manera de pensar. En lugar de abandonar el terreno, decidió cuidar aquello que todavía permanecía con vida. Podó los árboles dañados, preparó nuevamente la tierra, esperó con paciencia. Durante casi 2 años no vio grandes resultados. Muchos vecinos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero Robert seguía trabajando cada día con esperanza. Hasta que una primavera ocurrió algo extraordinario. Los árboles comenzaron a florecer nuevamente.
no todos, pero muchos más de los que cualquiera había imaginado. Con los años, el huerto volvió a producir abundantes cosechas. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado recuperarlo, él siempre respondía: yo solo cuidé las raíces. Dios se encargó de devolver la vida. ¡Qué hermosa enseñanza! Muchas veces nosotros solo vemos ramas secas, pero Dios sigue viendo raíces llenas de vida. Nosotros pensamos que todo terminó, pero el Señor todavía está obrando debajo de la superficie, allí donde nuestros ojos no alcanzan a mirar. Padre, hoy queremos confiar precisamente en eso, aunque todavía no veamos los frutos, aunque aún no comprendamos el proceso, aunque el invierno parezca demasiado largo, sabemos que tú sigues trabajando en silencio, porque nunca abandonas la obra de tus manos. Señor, gracias por el Salmo 64. Gracias porque escuchas nuestras oraciones, incluso cuando nadie más conoce nuestras luchas. Gracias porque nos proteges de peligros ocultos. Gracias porque peleas batallas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Y gracias porque tu justicia siempre llega en el momento perfecto. Hoy también queremos pedirte que hagas de nosotros personas que transmitan esperanza, que cuando alguien se sienta derrotado, podamos recordarle tu fidelidad, que cuando otros crean que todo terminó, podamos hablarles del Dios que restaura, que cuando alguien tenga miedo del futuro, podamos decirle con convicción: no temas, Dios ya está allí. Haz que nuestra vida sea un testimonio de tu amor, que nuestras palabras animen, que nuestras acciones reflejen a Cristo, que nuestra fe inspire a quienes están perdiendo la esperanza. Y antes de terminar esta oración, queremos guardar una verdad para siempre en nuestro corazón. Nada de lo que Dios promete se pierde, nada de lo que Él comienza queda inconcluso, nada de lo que ponemos en sus manos queda fuera de su cuidado. Por eso hoy descansamos, no porque el camino sea fácil, sino porque sabemos quién camina delante de nosotros. Descansamos porque el Dios que nos sostuvo ayer seguirá sosteniéndonos mañana, porque el Dios que abrió puertas en el pasado volverá a abrirlas cuando llegue el momento indicado, porque el Dios que restauró vidas en las Escrituras continúa restaurando corazones en nuestros días. Hoy colocamos delante de ti nuestra familia, nuestro hogar, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestro futuro y también aquello que durante mucho tiempo dimos por perdido. Lo entregamos completamente a tus manos, creyendo que tú eres el Dios que restaura lo que parecía perdido para siempre y que ya estás esperando en cada uno de nuestros mañanas para guiarnos con amor, sabiduría y perfecta fidelidad. En el poderoso, santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.